Bien, ahora nos toca hablar sobre el páncreas endocrino. Funcionalmente el páncreas se divide en páncreas endocrino y exócrino. El páncreas exócrino está relacionado con la secreción de enzimas proteolíticas que son secretadas al tubo digestivo para la digestión de los nutrientes. Y en cuanto al páncreas endocrino tenemos los islotes de Langerhans. Dentro de cada islote tenemos distintos tipos de células. Tenemos las células alfa que producen glucagón, células beta que producen insulina, células delta que producen somatostatina. Las células F van a producir polipéptido pancreático. Y bueno, y en cuanto a la circulación pancreática, ya vamos a ver por qué es importante esto. La sangre fluye desde el centro hacia la periferia. Bien, las células de los islotes están comunicadas entre ellas. Vamos a tener distintos tipos de comunicación. Tenemos la comunicación humoral, en la cual la irrigación transcurre desde el centro hacia la periferia, como dijimos recién, y transporta glucosa y otros secretagos. Las células beta son más abundantes en el centro que del islote, mientras que en las células alfa y las delta en la periferia. El glucagón es un importante secretago, es decir, que aumenta la secreción de insulina. La insulina inhibe moderadamente la liberación de glucagón y la somatostatina inhibe ambas, tanto la insulina como el glucagón, a las células beta y a las alfa. Esta sería la comunicación humoral, los distintos componentes eh, o las distintas secreciones de los distintos tipos de células van estimulando o inhibiendo a las células adyacentes, con una circulación centrífuga. Comunicación célula a célula mediante uniones estrechas y de hendidura, y la comunicación neural. La acetilcolina estimula la secreción de insulina. Acuérdense que la acetilcolina es un neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático que aumenta postprandial, aumenta el tono parasimpático, eh, y la activación de receptores beta del simpático, mientras que los alfa le inhiben la secreción de insulina. Bien, en cuanto a las acciones de la insulina, vamos a tener que en ayunas disminuye la secreción de insulina, por lo tanto se movilizan lípidos del tejido adiposo y aminoácidos de los músculos, de las proteínas del músculo. Eh, y estos son los que proporcionan el combustible para la oxigenación y también sirven de precursores para los cuerpos cetónicos y la gluconeogénesis hepática. Mientras que postprandial es donde se secreta la insulina, es cuando se secreta la insulina, y lo que hace es reducir la movilización de los depósitos endógenos que mencionamos recién, de lípidos y de proteínas, de tejido adiposo y músculo respectivamente, y estimula la asimilación de hidratos de carbono, aumentando la expresión de los GLUT, y también de lípidos y aminoácidos. Bien, y en cuanto a la síntesis de insulina, es una hormona peptídica. Fíjense, como el ARN mensajero, eh, a partir del ARN mensajero se sintetiza el polipéptido, eh, que va a ser la insulina. La insulina primero, cuando recién está sintetizada, se denomina proinsulina, y el ARN que se transcribe a partir del ADN es la preproinsulina. Entonces tenemos el ARN mensajero, que es la preproinsulina, que va a codificar la preproinsulina, y lo que se sintetiza a partir del ribosoma es la proinsulina, que está compuesta por un segmento A, un segmento B y el péptido C, eh, el cual es importante para la clínica, que ya vamos a ver. Y bueno, tiene puentes disulfuro que unen los segmentos A y B. Luego en el Golgi vamos a tener enzimas que van a escindir por los puntos que unen el péptido C, y así vamos a tener el péptido C más
la insulina, que está formada por la parte A y la parte B unida por puentes disulfuro. Y eso es lo que se secreta. Bien, en cuanto a la secreción de insulina, obviamente va a ser por la célula beta del páncreas, como ya mencionamos, y su estímulo va a ser el aumento intracelular de glucosa. En las células beta pancreáticas tenemos los GLUT2, que son transportadores de glucosa. Esta glucosa entra a la célula y mediante glucólisis libera ATP. Después el piruvato de la glucólisis entra al ciclo de Krebs y libera más ATP. Y ese ATP lo que hace es bloquear canales de potasio sensibles a ATP y los bloquea. Entonces se produce un aumento de las cargas positivas intracelulares porque se acumula el potasio y eso nos provoca una despolarización. Esa despolarización abre canales de calcio dependientes de voltaje y entra el calcio. Ese calcio estimula a la secreción de los gránulos secretores, que es donde vimos en la imagen anterior que está la insulina y está el péptido C. Bien, entonces el aumento de la energía le dice al páncreas que secrete insulina. ¿Y cuando tenemos un aumento de la energía? Cuando entra glucosa. ¿Y cuando tenemos el aumento de glucosa? Cuando recién comemos. Entonces el resultado final es que después de comer aumenta la insulina, la secreción de insulina. Bien, tenemos inhibidores de la secreción de insulina como la somatostatina, que tenemos graficada acá, receptores acoplada a receptores GI. Después tenemos el glucagón, que le estimula, al igual que los agonistas beta. Que bueno, la pKa, al estar acoplado a GS, aumenta pKa, y esa pKa es la que estimula la secreción de los gránulos secretores. También tenemos la colecistoquinina y la acetilcolina, que se unen a receptores acoplados a GQ, y esto nos hace aumentar el calcio intracelular y así la secreción de la insulina. Bien, ¿qué son las incretinas? Las incretinas son moléculas que aumentan la secreción de insulina. Cuando un individuo ingiere glucosa, la cantidad total de insulina secretada es mayor que cuando esa glucosa, en vez de ingerirla vía oral, se administra vía intravenosa. Y esto se debe al efecto de la colecistoquinina, el péptido similar a glucagón tipo 1, por sus siglas en inglés GLP-1, producido por las células tipo L, y el polipéptido el polipéptido inhibidor gástrico o HIP, producido por las células K. Todas estas son incretinas que aumentan la secreción de insulina ante un estímulo oral de glucosa. Bien, las acciones de las incretinas del GLP-1 tenemos a nivel cerebral, disminuye el apetito, bueno, hay neuroprotección, pero lo que importa es disminuye el apetito. Porque ¿cuándo van a aumentar las incretinas? Cuando nosotros recién comemos, entonces nos tenemos que llenar, entonces lo que hace el GLP-1 es disminuir el apetito. A nivel cardíaco, cardioprotección y estimula la función cardíaca, las propiedades cardíacas. A nivel del hígado disminuye la producción de glucosa justamente porque nosotros recién comemos. En el tejido adiposo aumenta la captación y almacenamiento de glucosa. Y en el páncreas aumenta la secreción de insulina, disminuye la de glucagón. Y bueno, también aumenta la síntesis de insulina, obviamente. Y bueno, en cuanto a glucagón, es una hormona secretada por las células alfa en respuesta a la ingesta de proteínas. La glucosa va a inhibir la secreción de glucagón. El glucagón también estimula la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la cetogénesis. Y como ya habíamos mencionado, aumenta el glucagón, aumenta la secreción de insulina, pero debido a que la mayoría de las células alfa se localizan más abajo en la cascada sanguínea que las células beta, porque la sangre viene habíamos dicho que tenía un sentido centrífugo de los islotes, es poco probable que el glucagón ejerza un efecto paracrino sobre la acción de la insulina. Así que bueno, eso fue todo páncreas y después nos falta ver genital masculino y femenino.